En primer lugar, disculpas por toda esta situación, ya las compañeras la mencionaban. Y bueno, lo importante y relevante y trascendental es que estamos aquí, ¿verdad? Con vida y conversando y viéndonos. Entonces, vamos a este día. Bueno, mi nombre es María Ángela Elías Marroquín, soy de El Salvador, formo parte del equipo que por 9 generaciones hemos conducido, diseñado, implementado el curso de políticas de salud denominado el derecho a la salud. En el marco de un intenso proceso de reforma que hicimos en El Salvador, en esta oportunidad hemos invitado a 2 personas para que nos compartan esa experiencia. Quisiera leerles un poquito de María, que ojalá ya logre entrar. María se llama María Hamlin Zúñiga, es una activista en salud comunitaria norteamericana. Vive en Centroamérica desde hace más de 50 años, radicada en Guatemala. Es educadora en salud con un posgrado en salud pública y es fundadora y presidenta de la Junta Directiva del Centro de Información y Servicios de Salud en Nicaragua, que ahora esa ONG pues está cerrada, que viene conduciendo desde el 83. Actualmente es coordinadora del Comité Regional de Promoción de la Salud de la Red de Programas de Atención Primaria, con 47 años de funcionamiento en Centroamérica, México, el Caribe. Y además ha sido coordinadora desde el inicio de los cursos por la salud que se dan en el marco del Movimiento Mundial de Salud de los Pueblos, de la cual ella es miembro asesora desde su surgimiento. Entonces, María es una activista que ya la vamos a conocer, ¿verdad? Y van a ver, la van a conocer muy bien. Nosotros aquí en El Salvador le decimos nuestra María, ¿verdad? La María de Centroamérica, porque es la que promueve todo el trabajo en salud en las comunidades, en los territorios. Eduardo Espinosa, por otra parte, que es el otro compañero que va a presentar, es médico, graduado de la Universidad de El Salvador en 1974, fue profesor en la universidad, empezó por fisiología y farmacología, y actualmente, cuando finalizó su tiempo ahí, pues estaba ya como profesor en la maestría en salud pública. Tiene esa formación de máster en salud pública, de docente investigador del Consejo de Investigaciones Científicas de la universidad. En 1975 se incorpora a filas insurgentes del FPL, FMLN, donde tuvo a su cargo la organización de los servicios médicos del ejército insurgente del Frente y de la población civil en las áreas conflictivas. Tras los acuerdos de paz, se reintegró a sus actividades académicas en la Universidad de El Salvador, siendo decano de la Facultad de Medicina, posteriormente secretario de Relaciones Internacionales. Él fundó la maestría en Salud Pública en la Universidad de El Salvador y ahora pues está fuera del país porque fue durante 10 años viceministro de Políticas de Salud y bueno, está en el exilio actualmente, ¿verdad? Entonces, él es un activista social junto con María, pertenecen a 2 grandes movimientos, primero a LAMES, que es la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, del cual pues los 3 somos integrantes, y además del Movimiento por la Salud de los Pueblos, del cual desde sus inicios también ha estado presente en todos esos procesos y ha sido parte del equipo coordinador de los cursos WISP desde que era viceministro hasta el último que hemos dado ya como profesores fuera de la Universidad de El Salvador. Entonces, estamos ahí, seguimos siendo los 3 militantes por la salud y en ese sentido vamos a presentar este día esta experiencia. Ya tenemos allá a Eduardo, no sé si estará María por ahí. No, María no ha logrado conectarse. Bueno, Eduardo ya está por ahí y ahí lo pueden ver. Y luego voy a tratar de que María se conecte en estos momentos. María Ángela, ¿querés que pasen el video primero o va a hablar Eduardo? Yo creo que Eduardo podría empezar, Eduardo, en todo lo que trato de que María... Hola, Eduardo. Hola, bienvenido. Hola,
de que Gracias. María se conecte, Un Eduardo. placer, gracias por invitarme. Aquí estamos a la orden y vamos a contar ahí, hacer unos cuantos recuerdos y contar algunas cosas interesantes que nos sucedieron a lo largo de todo este trayecto. No sé, Angelita, ¿cómo le parece que iniciemos? Sí, ahí estamos sugiriendo que empiece, Eduardo, mientras logro ver si María se puede conectar, porque ella está en espera también de que la admitan, Adri. ¿Cómo no? Entonces quizás un poco de historia antes, ¿verdad? De cómo nacieron estos cursos. No sé si ustedes estarán en antecedentes, pero sobre la historia del movimiento para la salud de los pueblos, recordarán que la declaración de Alma-Ata, que es, digamos, el antecedente más remoto de lo que fue la atención primaria de salud, fue una declaración que se dio en esa ciudad de Alma-Ata, en Rusia, que fue convocada por el UNICEF, ¿verdad? Y por la Organización Mundial de la Salud. Ahí se hizo sobre la base de un inventario de los recursos disponibles a nivel mundial, que era posible con un esfuerzo conjunto de todos los países del mundo cumplir la meta de salud para todos en el año 2000. Es importante recordar que la conferencia del Alma-Ata se dio en 1978, ¿verdad? Y que se planteaba que para el año 2000 era posible haber cumplido la meta esta. Desafortunadamente, la estrategia de atención primaria de salud, que fue lo que se aprobó en Alma-Ata y que se basaba en los principios de la organización comunitaria, la participación social de la población, la conjunción, digamos, de todas las experiencias que hasta entonces se habían llevado en muchas partes del mundo, por ejemplo, en China con los médicos descalzos, en Latinoamérica, en muchos países, a través de experiencias autogestionarias en salud, porque la mayor parte de los gobiernos eran gobiernos dictatoriales que tenían abandonado completamente la salud y se gestó desde la misma población, desde las mismas comunidades, muchos movimientos de autogestión en salud. Todas estas experiencias fueron sistematizadas, ¿verdad? Y dieron la base para que Halfdan Mahler, que era eh, digamos, estaba al frente de la Organización Mundial de la Salud, hiciera la convocatoria conjuntamente con el UNICEF, ¿verdad? Y ahí se aprobó esta declaración de Alma-Ata. Solo son 2 hojitas que fueron trascendentes para el mundo en aquel instante. Desafortunadamente, como decía, esta visión se fue perdiendo en la medida que las instituciones financieras internacionales, el Banco Mundial a la cabeza, ¿verdad? Pero también el BID y la misma OMS y el mismo UNICEF, ¿verdad? Fueron desviando todos estos principios fundamentales que se concretaron a través, digamos, de un cambio conceptual, ¿verdad? En el cual la atención primaria en salud, que ese era el término que había sido, digamos, concebido con estos principios que mencionaba, fuera, digamos, relegado al primer nivel de atención, convirtiéndola en un servicio más, ¿verdad? Que además era un servicio marginal, más que también dado por la mayoría de los gobiernos, excepto con algunos que realmente estaban comprometidos y que a veces cambiaban, derrocaban gobiernos y todo eso. Pero el asunto, para no hacer muy largo el cuento acá, es que a medida que se acercaba el año 2000, fue evidente que los gobiernos, que eran los que habían suscrito la declaración de Alma-Ata, no iban a cumplir con la meta. Es decir, cada vez se planteaba más inalcanzable porque cada vez los movimientos privatizadores de la salud iban tomando, digamos, cuerpo y avanzando en la privatización de los servicios y en la desviación hacia una labor puramente asistencial y la imposición a las diferentes, digamos,
planteamientos conceptuales que salían desde la naturaleza de los pueblos para hacer avanzar la atención primaria de salud. Entonces, cuando esto fue más que evidente, ¿verdad? Que ya no iba a ser posible cumplir con la meta de salud para todos en el año 2000, los pueblos, esta vez los pueblos, no los gobiernos, se organizaron para lanzar un movimiento que fue el Movimiento por la Salud de los Pueblos, que se concretó en la primera Asamblea Mundial por la Salud de los Pueblos, que se llevó a cabo en uno de los pueblos más pobres del mundo, en uno de los países más pobres del mundo, en Bangladesh, ¿verdad? En la costa del Océano Índico, digamos al oriente de la India, lo que era el Pakistán oriental, ¿verdad? Y que se había independizado ya. Ahí se llevó a cabo la primera Asamblea Mundial por la Salud de los Pueblos. Y allí nació o se gestó, digamos, las actividades que luego concretarían, porque esa fue simplemente una Asamblea Mundial por la Salud. No existía todavía el Movimiento por la Salud de los Pueblos. Fue allí en la Asamblea donde se acordó crear el Movimiento por la Salud de los Pueblos. Entonces, hubo muchas actividades en el intervalo entre la primera y la segunda Asamblea Mundial por la Salud de los Pueblos. La segunda Asamblea Mundial por la Salud de los Pueblos tuvo lugar en Cuenca, en la ciudad de Cuenca, Ecuador, ¿verdad? Y reunió también una cantidad enorme, al igual que la primera asamblea, más de 100 países, más de 1000 asistentes, de representantes de todos los movimientos autogestados en los diferentes pueblos y países. Entonces, esos se dieron cita en Cuenca, Ecuador. Y digamos, la Asamblea Mundial, la segunda Asamblea Mundial por la Salud, nació con un curso, ¿verdad? Que fue luego digamos, la matriz en la cual se construirían estos cursos de que ha estado platicando Angelita y que se relacionan con los cursos de formación de activistas por el derecho a la salud, ¿verdad? Entonces, en Cuenca se dio el primero, previo a la asamblea, se convocó a este primer curso que se dio en Cuenca en 2005. Fue un curso multilingüe y multicultural, ¿verdad? Con aportes de académicos, digamos, de todos estos países. Y allí se organizó también la Universidad Internacional por la Salud de los Pueblos, que tuvo a cargo la conducción y la administración de estos cursos. Entonces, los cursos se estuvieron dando en diferentes partes del mundo a partir de la segunda Asamblea Mundial por la Salud de los Pueblos, que como decía, se dio en 2005, ¿verdad? Fueron una gran cantidad de cursos y el organizador, bueno, se nombró una instancia que era el Consejo Internacional por la Salud de los Pueblos, al que se le encomendó la conducción del movimiento. Del seno de este consejo nació la Universidad Internacional por la Salud de los Pueblos y se constituyó la planta académica que iba a tener a cargo el diseño y la administración de estos cursos, ¿verdad? A mí me pidieron incorporarme, por supuesto dije que sí, y desde el primer curso, bueno, yo fui estudiante en el primer curso, digamos, pero a partir de entonces me incorporé a la planta académica de los cursos y participé en varios cursos que se dieron en diferentes partes del mundo, ¿verdad? En el Medio Oriente, en el Lejano Oriente, en América, en Cuba, ¿verdad? Pero era, digamos, una cuestión un tanto titánica el tratar de formar con esa dinámica y con esa frecuencia activistas por la salud en la medida que se requerían, ¿verdad? Entonces, fue entonces cuando esto coincide con la llegada al poder, en el caso de El Salvador, en el 2009, de un gobierno
que que había sido propuesto, digamos, llevado a las elecciones y había ganado, de la antigua guerrilla, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que luego de la firma de los acuerdos de paz en el 92, se había transformado en un partido político. Fue escalando posiciones en la asamblea, y ahí está María allá. Bueno, María puede contar mejor esta historia que yo, pero voy a terminar un poquito acá con el momento en el que cuando digamos, el gobierno sí, el gobierno electo por, por la población, del Frente Farabundo Martí, llega al poder, ¿verdad? Entonces, la doctora María Isabel Rodríguez, que es una activista por la salud, probablemente conocida ya por algunos de ustedes, que había, digamos, desarrollado una labor también brillante desde la Organización Panamericana de la Salud, trabajando con muchas universidades, incluyendo la Universidad de La Habana, por ejemplo, para ayudar a construir el sistema de investigación en salud de Cuba y construir la propuesta gubernamental, ¿verdad?, de salud cubana, pero también había trabajado con muchas universidades a lo largo y ancho de toda América Latina, ¿verdad? Entonces, es que entonces ahí, que con apoyo de María, ¿verdad? Que también fue una de las fundadoras del Movimiento por la Salud de los Pueblos desde Bangladesh, y luego desde Cuenca, y todas las asambleas mundiales por la salud de los pueblos que se han dado con posterioridad, más o menos cada 3, 4 años, cada 5 años a veces, pero digamos, ha sido una actividad, digamos, muy permanente. Entonces, voy a dejar a María para que cuente. Había hecho una pequeña introducción, María, del nacimiento del Movimiento por la Salud de los Pueblos, de la Universidad Internacional para la Salud de los Pueblos, de los cursos que se habían estado dando en el intervalo hasta 2009, cuando empieza la cuestión en El Salvador. Entonces, les dejo con María y luego sigo cuando me pregunten. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, tuve dificultad en entrar, pero ya oí lo que estaba diciendo Eduardo. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes este grupo de mujeres. Qué bueno. Mire, yo quiero ir un poco atrás. Nosotros en Centroamérica, en Mesoamérica, vivimos un periodo de conflicto armado, pero también en otras partes del mundo había conflictos armados de diferentes características, y había lo que llamamos luchas por la liberación nacional. Fue en las Filipinas, en la misma Bangladesh, en Sudáfrica. Entonces, un grupo de nosotros, de personas que estábamos involucrados en esas luchas, comenzamos de reunirnos a partir del año 91. Y nosotros creamos una instancia de coordinación. Era un grupo pequeño. Todos éramos personas muy comprometidos y con una ideología particular, ¿no? Entonces, nosotros estábamos interesados en cómo estas luchas por la liberación nacional pueden tener una posición referente a la salud de nuestros pueblos. Y nosotros optamos por la atención primaria en salud, pero no solamente en las instituciones estatales, sino lo que nosotros llamamos la salud comunitaria, porque muchas de nuestras luchas, en particular aquí en Mesoamérica, nacen en las comunidades cristianas de base, personas formadas en la teología de liberación, personas comprometidas con la educación popular. Pero ese fue el caso también en otras partes. Ese fue el caso también en las Filipinas.
donde tenían esa misma eh, idea de cómo podíamos llegar a tener salud para todos. La Organización Mundial de Salud había dicho salud para todos para el año 2000 y nosotros analizamos que cómo en el año aproximando el año 2000 no teníamos salud para todos, casi no teníamos salud para nadie, especialmente cuando considera solamente salud desde los gobiernos, porque los gobiernos no estaban comprometidos con la salud de sus pueblos. Estaban más interesados en crear la salud como una mercancía. Entonces, este grupo que formamos se llamaba el Consejo Internacional de Salud de los Pueblos. Este consejo fue involucrado en organizar la primera Asamblea Mundial. Y entonces podíamos influir mucho en las discusiones, preparamos documentos 2 años antes para que la gente estudiara y tratara de contestar nuestras inquietudes desde el punto de vista de sus militancias en sus respectivos países. Una vez que formamos el Movimiento para la Salud, la mayoría de las personas líderes importantes en ese movimiento nacieron dentro de la red que habíamos establecido. Ese nos permitió tratar de crear dentro de un grupo muy heterogéneo ciertas cosas en común, porque la gente que llegaron a Bangladesh eran de todos tipos de grupos, ¿verdad? Entonces, uno de los compañeros nuestros había pensado en necesitábamos tener una escuela para militantes, una escuela no académica, una escuela que podía traer de las diferentes expresiones de salud comunitaria y salud dentro de los sistemas que podíamos tratar de formar personas con una visión crítica. Entonces, esa es la cosa importante en la UISP, en lo que es la Universidad Internacional de Salud de los Pueblos. No es formar académicos, es trabajar con académicos y personas comprometidas con la determinación social de salud, de formar personas que pueden influir dentro de sus comunidades donde viven, dentro de sus instituciones, sean estatales o no gubernamentales, y dentro de su comunidad en general. Y basamos nuestros cursos en el concepto de Pablo Freire de educación popular, donde todos somos educadores y todos somos educandos. Créame que ese fue difícil, porque los académicos tienen la tendencia de pensar que saben todo, ¿verdad? Disculpe si ustedes son académicos, pero introducir el concepto de educación popular, cuando alguna gente piensa que esa es educación para los no educados, ¿no? Para la gente ignorante, no entiendan la base de la educación popular, que es esta teología de liberación, de transformación. Y eso significa transformación de nosotros mismos, ¿no? Entonces, nosotros iniciamos los cursos allá en Cuenca, el primer curso, con esa idea de la educación popular. Y tenemos muchas buenas experiencias de educación popular en América Latina. Aún en su país, allá, ustedes son argentinas, ¿verdad? La mayoría son argentinas, sí. Entonces, allí hay buenos ejemplos de personas que trabajaban en la educación popular. Uno de los más queridos de nosotros fue nuestro compañero, Julio Monsalvo. Ustedes quizás algunos conocían a Julio Monsalvo.
era un educador popular, médico de comunidad, ¿no? Que trabajaba con muchos grupos indígenas, pero a la vez era capaz de ser un académico de alta calidad. Entonces, personas como Julio han sido una inspiración para nosotros. Bueno, ahora voy a pasar a lo que hicimos en El Salvador. Nunca habíamos trabajado una WISP con un Ministerio de Salud. Siempre trabajamos con organizaciones, con universidades, con escuelas, con organizaciones no gubernamentales de diferentes tipos, pero nunca trabajamos dentro de un sistema de salud, porque la mayoría no tenían un compromiso a la atención primaria en salud. Pero con la revolución en El Salvador y con la reforma en salud, ese nos permitió trabajar allí la idea de una WIS para personal de salud. Primero fue con personal de salud. Personal escogido de diferentes unidades de salud y la mayoría menores de 40 años, porque la idea es formar una nueva generación, ¿verdad? No viejas como yo. Entonces, queríamos formar las nuevas generaciones en ese concepto de salud para todos y todas y desde la educación popular. Entonces, en el primer curso, dimos la necesidad de incorporar en nuestros cursos personas de la comunidad, gente organizada, trabajando como brigadistas, trabajando dentro del Foro Nacional de Salud, que fue una creación también que se hizo dentro de la reforma en El Salvador, pero un foro de salud de las comunidades, gente organizada, pero no sujeto a la dirección del ministerio, autónomo. El foro fue autónomo y ese para nosotros fue muy importante, ¿no? Y la doctora Rodríguez permitió esto. Entonces, para el segundo curso, viendo la necesidad de un diálogo entre el personal de salud que no fueron formados en la comunidad y la gente de las comunidades, en el segundo curso comenzamos de incorporar personas del Foro Nacional de Salud. Y eso cambió la dinámica porque el personal de salud, por falta de inserción en las comunidades, en su formación, no tenía idea de cómo es la vida de la gente en la comunidad y cómo es la lucha de la gente organizada. Estamos hablando de gente que en algunos casos apenas tenían una educación de 400, no eran graduados universitarios, mucho menos, ¿no? A algunos les costaban leer y escribir bien, pero tenían la experiencia de la vida. Del trabajo con la comunidad. Y cuando comienzan de hablar de determinación social de la salud, ¿quién conoce mejor la pobreza que la gente que vive en la pobreza? ¿Ya? ¿Quién entienda mejor qué significa tener una comunidad donde la escuela no está trabajando para el bien de los estudiantes y donde los estudiantes corren de la escuela porque no es relevante para la vida? Entonces, todas esas cosas que quería el cambio de gobierno en El Salvador influían en cambiar esa situación en El Salvador, pero particularmente en el Ministerio de Salud, donde podíamos trabajar desde ese compromiso con la atención primaria en salud. Entonces, para nosotros, la salud no es lo que hay en los centros de salud. La salud es un concepto que la gente tiene de su propia vida. Para algunas personas, ellos identifican salud, tener algo que comer, ¿no?
o tener agua en su comunidad, o saber cómo reaccionar frente a los muchos desastres que tenemos en nuestros países, que son muy vulnerables, ¿no?, a muchos tipos de desastres, como en este momento estamos sufriendo de más de 2 semanas de lluvias terribles y hay mucho problema en ese momento. Entonces, la gente del foro traía a esos cursos este posibilidad de intercambiar entre personas que estaban trabajando en las unidades de salud y la gente con quien supuestamente están haciendo su servicio. No fue fácil, nunca es fácil, pero teníamos en cada uno de los cursos personas de cursos previos que eran facilitadores dentro del equipo docente. Esos facilitadores trabajaban con grupos de trabajo. Después de tener una plenaria con diferentes temas, inmediatamente fuimos a discutir esas cosas en nuestros grupos pequeños para permitir un verdadero diálogo. Y los facilitadores tenían el trabajo de estar asegurando que el personal de salud estaban intercambiando efectivamente con la gente del Foro Nacional de Salud. Y porque son personas fantásticas y muy comprometidos con la transformación de sus comunidades, entonces este fue algo especial que hicimos. Entonces, teníamos no solamente el primer curso con un Ministerio de Salud, pero un curso que incorporaba personal de salud con la gente organizada de los movimientos populares. Ese para mí es una de las cosas más importantes que hemos hecho. Y yo creo que, Angelita, sería bueno que comparte con ellos nuestro libro, el PDF de nuestro libro, para que puedan leer y ver los diferentes temas que hemos tocado y el efecto que tenía. Ahora, con el cambio en El Salvador, no hemos podido seguir adelante con el Ministerio de Salud porque no tiene el mismo objetivo. Entonces, hemos tenido un curso aparte del Ministerio de Salud con el movimiento de mujeres. Y ese fue especial porque en ese curso podíamos incorporar personas de otras partes del mundo en un diálogo con las líderes de estas comunidades, y eran comunidades de 7 municipios más violentos en el país. Entonces, usted puede imaginar las cosas que salieron en ese curso, pero tener la oportunidad de usar esa técnica que estamos usando ahora, ese medio de comunicación, podíamos tener un intercambio con personas que han trabajado en la Suiza, en la India, personas del movimiento de mujeres de la India. Esa fue una modalidad distinta que no habíamos tenido en otros cursos. Que eran presenciales, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita estamos hablando con la posibilidad de hacer otros UIs aquí en América Latina. Hemos hablado con la Escuela de Medicina de Mar del Plata, estamos en comunicación con ellos, pero con los cambios que hay en su país, no podemos hacer eso en ese momento, pero sí estamos trabajando con gente de la facultad para tratar de más adelante tener un curso allá en Mar del Plata, con estudiantes, con personal de salud y con el movimiento popular. También estamos tratando de hablar de online cursos para discutir los últimos acontecimientos que tuvimos en nuestra Asamblea Mundial,
que hicimos en Mar del Plata en abril. No sé si algunos de ustedes estuvieron ahí, pero fue muy bonito. Se puede ver algo de eso en el sitio web del Movimiento para la Salud, y quizás puede poner eso poner la dirección ahí en el chat, ¿no? Para que puedan ver qué hicimos. Ahí hay una llamada a la acción. Cada asamblea ha terminado con un pronunciamiento, una llamada a hacer algo. No es suficiente reunirnos y bla, 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 ¿verdad? Tenemos que hacer algo, y tenemos que hacer algo en nuestros propios territorios. No depende de un liderazgo a nivel mundial, depende de lo que yo hago en mi comunidad, ¿no? Ese es donde está el movimiento, no en una superestructura, no. No, es lo que puede hacer cada uno. Y una de las cosas más importantes que sucedió en Mar del Plata, en la asamblea, fue nuestro compromiso de trabajar con el movimiento de salud y todo la gente que están buscando la liberación de los palestinos. Un momento, está pasando un camión y tengo que... recogen chatarra cada día por medio, entonces ese fue el camión. Ok, entonces uno de nuestros compromisos es trabajar con nuestros compañeros y compañeras palestinas para insistir en un cese de fuego en Palestina. Y hemos trabajado mucho en hacer conciencia sobre la situación de Palestina en nuestros distintos países, tanto aquí en América Latina como en todo el mundo, porque estamos comprometidos con nuestros compañeros y compañeras. La verdad es que en el caso mío, yo he trabajado con los palestinos desde el año 91, cuando comenzamos este Consejo Internacional de Salud. 3 palestinos estuvieron aquí en Nicaragua con nosotros en ese momento. Entonces, seguramente tiene preguntas, hay mucho que compartir, pero yo creo que lo importante es ver nuestro libro, hay PDF de ese libro, y le da una idea de cómo fue la metodología y cómo fue el éxito. Claro que siempre hay críticas, ¿no? Pero hay muchas cosas buenas que salieron de allá. Y solo lamento que con el cambio no podíamos seguir adelante en lo que fue nuestro objetivo principal, en hacer esos cursos allí en El Salvador con el Ministerio de Salud. Ok, yo voy a parar ahora y pueden... La facilitadora puede contestar las personas que están... Eduardo tiene la mano levantada, María. Sí, sí, exactamente. Gracias. Eduardo, acuérdese que también tenemos el video, quizás después de su intervención pudiéramos pasar al video y luego a las preguntas, ¿Cómo si no? le parece. ¿Cómo no? Yo solo quería, digamos, agregar a la exposición que hizo María, que es muy, muy completa y muy educativa, sobre la cuestión particular en El Salvador, porque me parece que es importante para poder valorar los logros que se tuvieron y también para contrastar con lo que está pasando hoy. Creo que es importante contrastar eso. Debo decir que, digamos, lo que pasó en El Salvador no puede desligarse, como ya lo ha planteado María, de toda la historia del movimiento por la salud de los pueblos, de la lucha por la atención primaria de la salud y de la lucha sobre todo de las comunidades, ¿verdad?, en su autogestión.
En El Salvador tuvimos una guerra civil porque teníamos una dictadura que venía desde 1932, una dictadura militar desde 1932, que luego de enormes luchas que, bueno, sería interminable poder citar todo esto, pero una serie de conatos insurreccionales, de protestas populares que fueron sofocadas a sangre y fuego, que incluyó una masacre que aniquiló casi por completo a los pueblos originarios en 1932, una masacre de 30.000 indígenas, una cosa espantosa, ¿verdad? En cosa de 2 meses. Bueno, pero así como eso, se sucedieron una serie de gobiernos dictatoriales que estaba totalmente alejada, como planteaba María, de las necesidades de salud de la población. Entonces, al igual que todos esos movimientos populares que describía María, que fueron la raíz de toda esta historia, también en El Salvador hubo ejemplos importantísimos. Por ejemplo, una de las digamos, de los emprendedurismos que hubo, de las organizaciones, fue una comunidad que se llama Guarjila, en una de las zonas más conflictivas del país, que estaba formada por repobladores, porque el ejército, digamos, masacró a la población y la población huyó en desbandada hacia los países vecinos, hacia Honduras sobre todo, y avanzada la guerra, cuando la guerrilla había consolidado extensas zonas de territorio, esos pobladores regresaron, ¿verdad? Y fundaron muchas comunidades o refundaron muchas comunidades. Una de ellas fue Guarguila. Entonces, habíamos algunos de nosotros, digamos, personal de salud formado tradicionalmente en las universidades y todo esto, que estábamos incorporados a la guerrilla. Yo me había incorporado en 1975, ¿verdad? Pero los acuerdos de paz no se firmaron sino hasta 1992, ¿verdad? 20 años, casi 20 años después, ¿verdad? Entonces, lo que quiero contar con esto es que en Guarjila, por ejemplo, que era una comunidad, la población se había organizado porque el Estado se había retirado completamente de todas estas zonas. No habían servicios de educación, de salud, de nada, ¿verdad? Entonces la población estaba totalmente abandonada, ¿verdad? Y nosotros tampoco podíamos estar ahí porque éramos objetivo militar del ejército. Entonces llegábamos ocasionalmente y era muy puntual nuestro contacto, pero acudíamos y en lo posible tratábamos de solventar algunas de las necesidades de la gente y dábamos también algunos cursos de formación en primeros auxilios y toda esta historia. Pero lo que quiero decir es que la organización comunitaria en Guarjila fue muy importante. En 15 años, fíjense ustedes, en 15 años no había muerto un solo niño por enfermedades infecciosas, ¿verdad? Ni había habido muertes maternas, ¿verdad? Entonces era algo que, ¿verdad? La desnutrición era 1/3 del promedio de todo el país. Entonces eran logros importantes de la comunidad en una situación de total abandono en la cual la comunidad había autogestionado su salud. ¿Cómo habían logrado esto? ¿Verdad? Pues habían hecho una organización comunitaria que autogestionaba eso, que cuidaba sus personas de la tercera edad, que cuidaba a los niños, que hacía tamizajes en escuelas populares con maestros populares. ¿Verdad? Nosotros visitábamos ocasionalmente, pero no éramos unos actores tan relevantes, digamos, ¿verdad? Como lo que hacía realmente la comunidad. Esta experiencia de Guarjila fue, digamos, una de las cuestiones importantes para el surgimiento de ese Foro Nacional de Salud que mencionaba María, ¿verdad? Que empezó a demandar situaciones como esta para que se generalizaran y que también se habían planteado. Porque cuando llega el gobierno del FMLN, se decide en el ámbito de salud reorientar todo el sistema de salud, que era exclusivamente curativo y muy limitado, hacia la atención primaria de salud, ¿verdad? Entonces se desplazaron equipos comunitarios de salud, se organizó el Foro Nacional de Salud, se organizó a la comunidad,
la comunidad hizo Contraloría Social sobre el desempeño del personal de salud. Bueno, toda una cuestión que fue catalizada por todos estos cursos de que se ha hablado y que es el tema, digamos, fundamental de este conversatorio. Entonces, lo que quiero decir con esto, que a mí me parece que también, además del libro del PDF sobre que es la sistematización de los cursos, es importante estudiar el proceso de reforma que se vivió en El Salvador. Y el libro, Angelita, que hicimos con FOS, la sistematización y la propuesta, me parece que es importante porque en muy pocas páginas puede dar una idea bastante clara de qué fue lo que sucedió. Porque miren, con el proceso de reforma en salud, en 10 años, que fue dos periodos gubernamentales que tuvimos ahí, se lograron desde la reforma de salud que hubo en Cuba, ¿verdad? No ha habido otra reforma con logros tan relevantes y tan importantes como la reforma en salud que se hizo en El Salvador, basada en todas esas experiencias, ¿verdad? Nosotros llegamos de tener una mortalidad materna, ¿verdad? De aproximadamente unas 60 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos, a 23 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos, que eran una de las 5 mortalidades maternas más bajas de todo el continente, junto con Uruguay, con Chile, con Cuba y no recuerdo qué el otro país. Tuvimos las 5 muertes maternas más bajas de todo el continente. Eliminamos la malaria, eliminamos la arbovirosis, tuvimos las coberturas más altas de vacunación, tuvimos logros en lactancia materna, solo detrás de Cuba en el continente, en vacunación igual, casi todas las enfermedades transmisibles por vacunación fueron erradicadas. Bueno, fueron logros importantísimos. Y el desarrollo de la Organización Comunitaria en Salud. Por razones de tiempo, digamos, no es posible explicar acá qué pasó, pero sí hubo un divorcio importante del FMLN, que estaba en el poder, con la población en otros ámbitos que no eran salud, ¿verdad? Y eso, digamos, dio al traste con el gobierno del frente y facilitó la asunción de este líder populista, Bukele, que ustedes ya habrán oído hablar, que ha eliminado completamente todo el proceso de reforma de salud, ¿verdad? Le ha dado vuelta completamente. No existen los equipos comunitarios de salud, el foro no tiene ninguna posibilidad de expresar una opinión sobre la situación de salud en el país. Hay un terror en todo el país, la gente tiene miedo de hablar. Bueno, es una cosa espantosa, ¿verdad? No es nada de lo que se conoce a través de las redes, ¿verdad? Tiene un ejército de troles pagadas con dinero público que revierte toda esta cuestión y tiene un discurso que es totalmente fuera de la realidad, ¿verdad? La última encuesta da idea de que ya la población está entrando en razón y hay una, digamos, cantidad significativa desencantada, ¿verdad?, con la gestión, que es un desastre, ¿verdad?, que no viene al caso explicarlo acá. Pero a mí me parece que es importante eso, estudiar también el proceso de reforma de El Salvador para entender precisamente cómo tuvo cabida lo de los cursos, ¿verdad?, y cómo los cursos en sí mismos también fueron un catalizador importantísimo para el avance y el desarrollo. Fueron 300 cursillistas los que se formaron en los cursos que se dieron anualmente y que conjuntamente con el liderazgo comunitario hicieron avanzar el proceso de reforma de salud, ¿verdad? Eso fue un núcleo catalizador en el que participó toda la población, ¿verdad? Fue una cuestión muy importante. Eso quería poner de relevancia, Angelita. Muchas gracias. Bueno, Dorita, pasamos al video, porfa. Bien. Vamos a pasar un pequeño video de 8 minutos que también les he puesto el link ahí que muestra el desarrollo del último curso que hemos dado específicamente con mujeres. Bueno, ya no les cuento más, vamos a ver el video y después podemos pasar a las preguntas.
¿Veo yo, Dorita? Sí. Sí, por favor, porque no se puede de acá. Vamos a ver. El derecho a la salud, con énfasis en el abordaje de los derechos sexuales, derechos reproductivos y la violencia de género. En todos esos cursos que hemos tenido aquí, hemos tenido la participación de personas de otros países de Centroamérica. Y aquí tenemos presente representación de Honduras, de Nicaragua y también de Guatemala. Esta sería la cuarta ocasión que Médicos Mundi acompaña a esos 9 procesos, ¿verdad? Creemos de que somos convencidas de que es un proceso formativo liberador, un proceso formativo que permite analizar causas, analizar entorno, analizar desde la determinación social de la salud. Y aquí en este esfuerzo no quiero dejar de mencionar a 2 personas que hicieron posible esta WIS. Y no esta WIS, sino que el proyecto que estamos ejecutando tanto a Proxal como Mélidas y el Observatorio de Políticas Públicas de Salud. Y es Ricardo Miranda, el doctor Ricardo Miranda, que era de la Universidad de El Salvador, y Margarita Posada, que venía también de Proxal y del Foro Nacional de Salud. Consideramos nosotras de que es una oportunidad grande que tenemos, ya que es un espacio que nos va a posibilitar continuar aportando y construyendo conocimientos, de igual forma intercambiando esas ricas experiencias, así como también socializando los aprendizajes que hemos tenido. Los cursos anteriores habían enfatizado temas relacionados con inequidades que violentan el derecho a la salud y generan insalubridad, enfermedad y muerte, y la inequidad de género que afecta al 53% de la población salvadoreña es por tanto uno de nuestros objetivos prioritarios. Y también hemos tenido un pool de profesores internacionales de la más alta calidad que manejan todo el tema o digamos su accionar, su militancia, está en el marco de los derechos sexuales, derechos reproductivos, violencia contra las mujeres y lo que nosotros le llamamos salud en la comunidad o salud social. Y bueno, algo en particular de esta WIS es que ha sido mayoritariamente con participación del liderazgo comunitario, es decir, se hizo un análisis desde las experiencias de las comunidades, prácticamente discutir la determinación social y generar en ellos o incentivar o motivar a la defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Fue por eso que cuando a Proxal, las Mélidas y Médicos Mundi pidieron o solicitaron al Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de El Salvador un curso con énfasis en derechos sexuales y reproductivos, no dudamos en diseñarlo. Es saber que las UIPS, Universidades Internacionales de Salud de los Pueblos, su objetivo es renovar la militancia y el activismo en nuestro movimiento de una forma corta, didáctica, con academia y basado en la educación popular, poder problematizar cada una de esas reivindicaciones y esas luchas. Me sorprende el nivel de conciencia que tienen las compañeras que están participando. Me parece un gran espacio de reflexión colectiva y de fortalecimiento de las ideas.
ha sido muy importante no solamente para las mujeres salvadoreñas, lideresas de las organizaciones de mujeres, sino también para compañeras y compañeros de nuestros países de Centroamérica, especialmente porque eso da fortaleza a nuestro comité regional y las luchas que tenemos que emprender juntos en nuestros países. Y lo importante es que lo vamos a promover en las comunidades para que muchas mujeres sepan que el derecho a la salud es un derecho humano. Una oportunidad para fortalecer nuestras organizaciones, empoderar a las mujeres, también conocer lo que es la participación social, conocer más de derechos sexuales y reproductivos. El curso es una oportunidad grande para conocer la situación que vivimos en nuestros países, principalmente El Salvador y Guatemala, donde la situación de salud es bastante difícil y complicada, ¿no? Sumamente importantes porque me permiten tener más conocimiento y ayudarle más que todo a las mujeres a que exijan sus derechos y se hagan valer como seres humanos, como mujeres, y exigirle al gobierno que haga cumplir nuestros derechos como mujeres. Nos han expuesto mucha teoría que en la práctica la tenemos que ir a hacer a las comunidades. Excelentes exponentes, también pues una convivencia entre Guatemala, Honduras. Hay mucho conocimiento, ¿verdad?, de todo el quehacer dentro de las comunidades, de cómo hemos reforzado, ¿verdad?, aquellos conocimientos que no se sabía, pero se ha reforzado más en eso, de cómo se va a trabajar dentro de las comunidades con esta nueva ley de sección, ¿verdad?, cómo se va a hacer. Y realmente sí fortalece esas experiencias de la organización por la cuestión de que intercambiamos experiencias con personas de otras regiones, de otros países y conocemos las situaciones y nos ayudamos, ¿verdad?, entre nosotros y nosotras para crear ya sea redes o nuevas estrategias de trabajo o para renovar las que ya tenemos. Entonces es un espacio en donde hemos aprendido quizás a tener un poco más de humanidad hacia las mujeres por el simple hecho de ser mujer y tratar la manera de ayudarlas y empoderarlas en todos los procesos que nos sea posible. Sí, ha sido bastante beneficioso porque voy a ser el multiplicador en mi comunidad y en lo que es la RENUSA. A la misma vez trabajaré con los grupos de mujeres en nuestra comunidad para hacerles ver y hacerles énfasis en lo que es el autocuido como mujeres y personas de nuestra comunidad. ¡Alerta que camina! La lucha feminista por América Latina. Saludamos la feliz conclusión de la 9ª edición de los cursos sobre Derecho Humano a la Salud de la Universidad Internacional para la Salud de los Pueblos en El Salvador, para sensibilizarnos en la urgente necesidad de combatir al patriarcado, al machismo y a la explotación capitalista, que son un asocio perverso, pernicioso y macabro, generador de la inequidad de género que se manifiesta siempre en una espiral de violencia múltiple y exclusión que sin duda alguna debe combatirse y denunciar. ¿Listo? Qué bueno, María Ángela, qué buen trabajo. Felicitaciones, ¿eh? Es un trabajo arduo de un equipo fuerte, coordinador que era de las organizaciones sociales y nosotros tres, y también lideresas de los territorios, porque eran de todo el país. Bueno, quizás mejor pasamos a las preguntas y al final ahí les hablamos de algunas tensiones que genera este curso. Sí, ya vi en el chat preguntas. Silvia Reskin tenía una pregunta. A ver, Silvia, si querés hacerla. Silvia, ¿andás por ahí?
Bueno, parece que no. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? Sí, yo por favor. Adelante, María. ¿Cómo están? Buenos días a todas, a todos. Mi nombre es Maya, soy parte también del colectivo de la cementera, soy boliviana. Bueno, primero agradecerles tanto a María y a Eduardo por su presentación tan linda. La verdad es que hay muchas cosas que no conocía, sobre todo este proceso de la salud comunitaria. Ya había tenido un pequeño encuentro con María Ángela cuando hemos hecho el diplomado de liberación y realmente yo admiro mucho el trabajo que hacen desde Alames y desde estos espacios que buscan construir una lógica y un entendimiento de la salud desde una perspectiva no capitalista y principalmente la importancia de construir espacios comunitarios justamente para dar respuestas contrahegemónicas, ¿no? Yo tenía una consulta. Bueno, yo entiendo que han hecho un trabajo bastante importante dentro de las comunidades y quería dividir en dos partes esta pregunta. Uno, ¿cuál ha sido el proceso, si es que se ha hecho, ¿no? De incorporación, por ejemplo, de la medicina de nuestros pueblos indígenas como parte de hacer esta correlación, ¿no? Entre la medicina tanto occidental como la medicina de nuestra medicina tradicional. Y ¿cuál es la tarea que nosotras y nosotros podemos asumir desde nuestros diferentes territorios? Yo no estoy en el área de salud, ¿no? Yo estudio relaciones internacionales, pero ahora soy parte también de la organización del feminismo comunitario. Pero me gustaría saber, digamos, cuáles son las tareas que podemos asumir desde nuestros diferentes espacios justamente para aportar en el trabajo que han estado haciendo con las diferentes escuelas y en este trabajo tan arduo y tan importante que es de la descolonización y la descapitalización de la salud, ¿no? Simplemente esas dos cositas. Muchas gracias y de nuevo, gracias por todo su trabajo y por todos sus aportes a nuestras liberaciones. Adri, ahí hay dos compañeras, está Claudia y está Silvia. Sí, han levantado la mano, pero no sé si quieren ustedes responder primero cada una y después le damos la palabra a quienes están preguntando. No sé, como quieras vos, María Ángela. Sí, yo creo que hacen las preguntas y quizás después vamos, al menos unas dos o tres, Perfecto. y después podemos ir compartiendo. Bien, entonces estaba Su primero, no sé si se llama Susana, y Ana después. Adelante, Su. Abrí el micrófono y pregunta nomás. Bueno, tal vez no puede. ¿Querés ir vos, Ana, preguntando? Vamos, dale. Eu falo a partir do Brasil, meu nome é Ana. Vocês entendem português? Entendemos lo que podemos. Vos preguntá, a ver qué. Después vemos si entendimos. Ou alguém traduz, tá bem? Eu tenho tido a alegria de participar junto nos encontros, porque eu sinto que o Brasil ainda, os brasileiros se sentem apartados das questões da América Latina e da América Central, como se não fizéssemos parte, né, de um mesmo continente, que não sofrêssemos as mesmas formas de opressão e de violências cotidianas. Noto no que vocês disseram, como é igual o que acontece no Brasil, mas é muito escondido aqui. Nosso território é muito grande, e as violências que acontecem nesse território tão grande são difíceis de serem nomeadas. Aqui se normaliza as violências como se fossem parte de algo maior, sabe?
como se isso explicasse. E a violência contra a mulher, a violência contra a saúde das meninas e das mulheres é uma questão muito emergente no Brasil. Em lugares de difícil acesso, as meninas não têm acesso ao básico da saúde, não têm acesso ao absorvente, que é uma questão relacionada à vida, né? A uma proteção do próprio corpo. Fico pensando de que forma nós poderíamos integrar uma rede maior que fizesse com que os brasileiros entendessem serem parte de um contexto amplo, colonial ainda, sabe, que acomete a América Latina. Essas violências contra os corpos femininos, elas estão no cotidiano de uma forma ainda muito invisível, muito invisível aqui no Brasil, e justificam violências sexuais, violências psicológicas, emocionais, cotidianas, contra essas meninas e mulheres. Agradeço muito a fala de vocês, foi muito forte para mim, e fiquei pensando a escuta que eu faço dessas mulheres e de que forma eu posso levar isso para elas. Hoje eu estou dentro da universidade, mas eu sinto que ainda é muito distante essas questões aqui. Agradecida. Gracias a vos, Ana. A ver si ahora puede hablar. Su había levantado la mano, no la estoy viendo ahora. Y Silvia, vos no lograste hablar, ¿no es cierto? Pero ella tenía una pregunta. A mí se me corta permanentemente internet, evidentemente hay un problema gravísimo. Ahí está, Silvia, a ver si podés. Digo por si alguien puede leer lo que escribió Silvia, si no. Sí, yo Ahí había está, escrito. dale, Silvia. ¿Me escuchan? Sí. Adelante. Ah, bueno, yo había escrito, pero después lo respondieron y casi que hasta Bukele las cosas funcionaron en El Salvador. Acá nos está pasando algo parecido porque las derechas son así, ¿no? Destruyen. Pero yo le pregunto a Eduardo y a esta, a María se llama la compañera que habló, si no intentaron acá en Argentina con las organizaciones sociales, que algunas subsisten y están haciendo trabajos de sostenimiento con la comunidad. El gobierno no, porque el gobierno si intenta destruir los hospitales, a los médicos, estaría muy contento. Y a eso tiende. Pero las organizaciones sociales, algunas subsisten y no trabajaron con ellas, no intentaron trabajar con ellas. Plata hace falta, pero a veces voluntad hay. Esa era mi pregunta. Bueno, si les parece, Silvia, empezamos a compartir y después si hay más respuestas hacemos una segunda igual vuelta. ahora tenés dos manos más levantadas, así que si querés... bueno, terminamos. terminamos. Hasta la de Tere y la de Su, que ahora se pudo sumar. Así que Su, que estaba primero, y después Tere. ¿Vamos? Parece que no puede Su Fernández. Si no Hola, puede, sí, puedo. Ahí va. Acá estoy. No sabía si se referían a mí, porque antes no tenía levantada la mano. No, yo quería agregar a lo que dijo recién la compañera, soy de Argentina, estuve este año pasado en la Patagonia y la actividad de las asistentes sanitarias, es decir, esas mujeres que han hecho cursos para trabajar en las comunidades, en los barrios, en las salitas, es mucho más amplia que la atención de salud común, digamos, lo inmediato. Transmiten, buscan, resuelven, convocan, es muy importante.
mi experiencia fue en Junín de los Andes, San Martín de los Andes, pero creo que en la Patagonia se activa mucho esto. Así que nada, quería destacar este punto porque a veces, como dijo la compañera, estamos en un momento caótico y de mucho horizonte negro, ¿no? Pero bueno, quizá es momento de hacer resurgir estos movimientos, estas personas, que son las que están día a día escuchando a la vecina, escuchando a la persona que está ahí con un problema, ya sea de salud o ya sea integral, ¿no es cierto? Y lo tratan de resolver. Una de las experiencias, yo fui con una muestra de bordado por una cuestión de que mi colectiva es activista con bordados por el clima, pero lo que me pasó fue que en los centros comunitarios encontraba a estas personas que se reúnen a través de alguna labor, a través de alguna comidita, a través de un compartir, y ahí se resuelve muchísimo este tema de salud, por lo menos lo que yo vi, y lo quería transmitir como un valor que quizá acá habría que fomentar, o quizás sucede, pero bueno, lo quería traer a la conversación. Muchas gracias, impresionante lo que aprendí. Gracias a vos. Gracias por la aclaración. Y después Adriana. Está silenciada, Tere, ¿eh? ¿Ahora? Ahora sí. Ah, no me había dado cuenta. Bueno, buenos días para todos y en principio agradezco la temática y el enfoque fundamentalmente que nos han compartido todos los compañeros y compañeras. Y realmente en este momento me siento recordando 30 años de tarea en Cava, o sea, en la ciudad de Buenos Aires, desde el espacio público y el trabajo comunitario. Es tal cual lo han referido los que han tenido la palabra, porque es absolutamente posible trabajar con la comunidad, con organizaciones y de alguna manera estableciendo un espacio con el Ministerio de Salud, al menos en lo que a nosotros nos tocó durante estos 30 años de trabajo. Pero realmente hay que retomarlo. Me voy a quedar con la idea de llevar adelante algún tipo de línea de trabajo para poder resguardar lo que en este momento, ya lo dijeron recién algunas de las compañeras, es la destrucción humana que se está produciendo en nuestro país. Así que a veces hay que establecer el reclamo y hasta la guerra si hace falta, pero en este momento creo que esto sería absolutamente compatible, útil, de utilizarlo como una manera de agregación, de reencuentro, de no dilución de todo lo que tenemos o teníamos, porque ya muchas cosas ya ni siquiera están, pero que bueno, realmente agradezco el espacio en todo lo que se expresó y en esta idea que, bueno, vamos a ver cómo la hacemos crecer. Yo ahora me tengo que retirar, pero deseo lo mejor para este tipo de intervenciones, de trabajo, de humanidad entre los que trabajan y la gente que tanto nos enseña desde su cotidiano vivir. Bueno, un abrazo muy grande para todos. Gracias, Tere, por tus palabras. Sabemos, ella es médica y ha trabajado en forma comunitaria desde el hospital público durante todos esos años que dijo.
Gracias, y gracias por tu trabajo también. Adriana, ¿vos querías decir algo? Bueno, sí, muchísimas cosas. La verdad es que primero que me siento sumamente emocionada y movilizada por esta charla. Agradezco muchísimo. Forma parte de mi trabajo y así que me siento muy, muy tocada por todo esto. Felicitaciones por ese trabajo enorme. La verdad que increíble. Y me anoté muchísimas cosas, pero voy a decir solamente 2 o 3 que tienen que ver con la atención primaria y el proceso y la historización, digamos, de la atención primaria, las cosas que se van poniendo en tensión cuando uno trabaja con los territorios, ¿no es cierto? Esa frase de salud, enfermedad, atención, que uno cuando va a los territorios y a las comunidades descubre y escucha, digamos, que las herramientas las tienen las propias personas, si uno puede escucharlas, digamos. Otra de las cosas que se pone en tensión, digamos, cuando uno está en los territorios, es esto de los determinantes sociales de la salud, que tiene un montón de componentes, que es la educación, que es la vivienda, que es el acceso al agua, que es el acceso a proveerse de alimentos sanos, las violencias, o sea, todo eso forma parte de la salud, digamos, y en este momento, o hace bastante, digamos, está fragmentado. Y eso hace que colectivamente uno pueda unirlo y trabajarlo en lo colectivo, en las comunidades, en las reuniones, en las organizaciones. Y bueno, y algo más que quería decir es que, bueno, que yo participé en la experiencia del programa Médicos Comunitarios, que fue lo más parecido, digamos, a lo que ustedes están contando, que lamentablemente con los cambios de gestión, digamos, se diluyen, ¿no? Entonces hay que tratar de recuperar, digamos, lo que ha quedado de eso, porque ahí era capacitación en servicio, y entonces todos los años que hemos trabajado, digamos, en eso, que hemos recorrido, hecho ese recorrido, tratar de rescatar para reaprender no en la institucionalidad, sino en lo instituyente, digamos, volver a reflotar esto de acercarse a la comunidad y a las organizaciones para valorar eso que, bueno, surgió en ese momento, ¿no? Un poco lo que contaba la compañera, ¿no? Que algo ha quedado y que restituir el tejido social y los lazos y ser más humanos, como decía una de las compañeras en el video, sería fantástico. Y, por supuesto, sumarnos a lo que están organizando. Yo me voy a sumar a lo que están organizando ahí y ojalá suceda. Les deseo lo mejor y ojalá se pueda organizar esto de Mar del Plata, ¿no? De la universidad. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Adri. Bueno, alguien que quiera decir algo más y no le damos la palabra, pero antes de darle la palabra a los protagonistas de hoy, me parece que merecen un aplauso, bien fuerte ese aplauso que suene por todos lados. Así que bueno, María Ángela, los dejamos a ustedes con las respuestas. Perfecto. María, no sé si tienes algunas, Eduardo otras, para irlas tomando. Yo creo que las más generales podría ser María, las que van con Argentina también. Yo solo quería agregar 2 cositas ahí,
y es una con relación a todas las tensiones que el curso nos genera, tanto con las autoridades o jefaturas que muchas veces limitaban la salida de las personas que iban a ir al curso. Tuvimos muchas dificultades, a pesar de que Eduardo era titular, los otros titulares o jefaturas a otros niveles operativos, cuando sabían que iban a ir al curso de políticas de salud, al curso WISP, bueno, les negaban los permisos, ¿verdad? En algunos momentos nos sacaron a las personas porque este es un curso donde el estudiante, los participantes, las mujeres, hombres que van, están 10 días completos enclaustrados en la montaña, nos vamos, ¿verdad? Tan rico, 10 días completos, entonces de reflexión permanente. Entonces esa es una gran limitante que tuvimos al hacerlo institucionalmente. Ahora en el último que hicimos, que fue el 9º, fue ya en este periodo de gobierno con muchas limitantes para movilizarnos. Muchos temores de las mujeres hasta para hablar. Hubieron algunos videos de reflexión sobre la violencia que en otros cursos los hemos analizado, en este no los pudimos analizar. Entonces hay una serie de factores que también hacen que muchas veces el curso vaya teniendo sus propias características. Cada uno de todos los 9 cursos que hemos dado han tenido su propio tema, sus propios espacios, su propio contexto. Y eso es lo bueno de este tipo de programas basados en la pedagogía de la liberación, de irlos ajustando a los requerimientos de los grupos, de ir construyendo en el camino, y nosotros mismos, las 3 personas que hemos estado permanentemente en todo, nos hemos ido transformando también, ¿verdad? Entonces creo que eso quería agregar a este espacio. María, si gusta, empiezas tú y luego Eduardo. Bien, bueno, reitero mi solicitud a ustedes de buscar el sitio del movimiento, y allá va a ver el llamamiento que hemos hecho, y va a ver que en nuestra última asamblea hicimos algo muy especial. Teníamos todo un pilar, un eje de trabajo sobre todo lo que es conocimientos ancestrales. Entonces, cuando hablan de la medicina popular, la medicina tradicional, todo eso fue una parte muy importante, porque nosotros estamos tratando de reconocer que tenemos una historia en Abya Yala, en Latinoamérica, muy importante en cuanto a esos conocimientos y prácticas. Y precisamente son en algunos lugares las instituciones estatales que no han permitido que la gente realmente practique. Entonces, nosotros hemos discutido eso siempre en nuestros cursos. Yo soy partidaria, podemos decir, de reconocer las comadronas, las parteras en nuestras comunidades, que para mí son el primer eslabón, porque son las que trabajan con las mujeres y con las familias desde antes del nacimiento. Entonces son tan importantes. Entonces, por favor, vaya al sitio. Y para la compañera de Brasil, tenemos en Brasil un grupo de gente del Movimiento para la Salud muy importante, y creo que lo que podemos hacer, Angelita, ahí mismo en el sitio pueden ver quiénes son los contactos. Tenemos gente de sedes que están involucrados, pero tenemos gente de las organizaciones populares. Para la persona que estaba en San Martín de los Andes, bueno, yo conozco San Martín de los Andes, estuve allá con la gente del movimiento Jaría, que son precisamente personas en toda esa zona de Patagonia que están trabajando muy estrechamente con las comunidades en rescatar y promover las semillas y las plantas medicinales y otras cosas de este tipo. Entonces, realmente vaya a ver nuestro llamamiento, va a ver ahí nuestro posicionamiento con la cuestión de todo lo que son costumbres y conocimientos de nuestros ancestros.
no podemos vivir sin estos. Nosotros sabemos eso, ¿verdad? Entonces, quería comentar. Y gracias, Adriana, porque allí nosotros hemos trabajado mucho en Argentina con los médicos de familia, con los médicos que están en su asociación, su federación. Hemos participado con la federación en muchas diferentes actividades por varios años. Y también desde las instituciones hay gente que realmente tienen la misma filosofía que nosotros tenemos de escuchar y trabajar con las comunidades, ¿verdad? María, médicos de familia era antes del programa Médicos Comunitarios, se fue el anterior. Sí, sí. Y la Federación de Medicina General sí. fue la que tomó, digamos... los generalistas. Los sí. generalistas, claro, sí, sí. Sí. Sí, exactamente. Con ellos hemos trabajado muy estrechamente por varios años. Y precisamente algunos de ellos, Adrián, el rector de la Universidad de Mar del Plata, él es viejo militante de esa federación. Entonces, ustedes tienen gente con quien pueden trabajar en Argentina, en otros países también, en Brasil, como dije, la compañera de Bolivia, gracias por la pregunta, para nosotros es sumamente importante. Y entonces usted puede ver cuáles son nuestros posicionamientos y viendo nuestro llamamiento. Y nosotros estamos promoviendo que haya una WISP específicamente sobre conocimientos y prácticas ancestrales. Ok, gracias. Gracias, María. Eduardo. Sí, bueno, gracias. Yo quería también agradecer las preguntas y las opiniones que se han tenido sobre el evento y en general sobre todo el esfuerzo pero también me parece importante tomar en consideración que en el proceso de rescate, ¿verdad? Y de puesta en práctica de los conocimientos ancestrales, hay también un elemento muy importante que no es tan positivo de medicalización de los conocimientos ancestrales. Entonces, se tiende mucho a generar un peso más importante en este rescate de los medicamentos y las plantas medicinales y toda esta historia, que es muy bueno y que es importante rescatarlo, pero eso tiende a opacar lo más importante de lo que generó salud en los pueblos ancestrales, que era la relación armónica con el ambiente. Más que los medicamentos tradicionales, la relación armónica con el ambiente. Y lo que actualmente tiene en total descomposición a la sociedad actual como la tenemos, es todo el proceso de abandono de la solidaridad, de sustitución por el individualismo a ultranza, del consumismo exagerado de cosas que no nos sirven, del ataque al medio ambiente, del extractivismo. Todo esto era parte del conocimiento, es decir, la no existencia de estas cosas era parte del respeto a la naturaleza y del conocimiento íntimo, ¿verdad? Con la naturaleza de parte de los pueblos. Y esto me parece a mí que es mucho más importante de rescatar como estructura del buen vivir, ¿verdad? Y que poder, digamos, tener un encuentro de las dos culturas y no una aniquilación de la una por la otra, ¿verdad? Miren, nosotros, por ejemplo, con las cosas que hicimos en El Salvador en el proceso de reforma, cada vez que tomamos o diseñamos una política que atacaba alguno de estos elementos, teníamos un serio combate con alguna compañía transnacional o con un conjunto de compañías transnacionales. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando se intentó regular lo de los medicamentos, todas las transnacionales farmacéuticas nos vinieron encima.
¿verdad? Y teníamos enemigos estratégicos importantes. Cuando tratamos de implementar las políticas de lactancia materna y todo esto, todas las transnacionales que fabrican sucedáneos de la leche materna se nos tiraron encima también. Y así con cada cosa que se hizo y que logró cambios importantes, tuvimos un combate importante con todo eso. Y también una toma de conciencia por parte del personal de salud de lo que eso significaba. Entonces, eso me parece a mí que es una cuestión que es importante rescatar y no abandonar, ¿verdad? Sino que al contrario, fortalecer en todo esto. Sí hemos tenido contactos importantes, una compañera preguntaba ahí, con Argentina, en términos digamos, de asimilar e incorporar contribuciones importantes que ha tenido en Argentina a la salud mundial. Con Mario Rovere. Mario Rovere fue una persona que era un alumno de la doctora María Isabel Rodríguez en residencia internacional, bueno, una serie de cosas. Ahí ustedes tienen una larga trayectoria de trabajo juntos. Y Mario Rovere fue un actor importante en la construcción de nuestro proceso de reforma, ¿verdad? Y él trató luego también, conjuntando la experiencia salvadoreña y argentina, ustedes saben, el diseño de currículum de formación, nueva currícula de formación para estudiantes de medicina y todo esto. Y por eso lo destituyeron y lo purgaron, ¿verdad?, de donde estaba. Entonces, él ha seguido luchando por esto. También tenemos un trabajo importante con Mario Rovere que sería importante también conocer. Hemos trabajado también con Marina Yoski, no sé si ustedes la conocen, una compañera activista de las maquilas en Argentina, y que ha trabajado mucho con mujeres trabajadoras de las maquilas y en situación de pobreza y todo. Y hoy, sobre todo con Milei, miren, Milei y Bukele son, como decimos aquí, harina del mismo costal o ratas del mismo piñal. Están haciendo exactamente lo mismo uno y otro, ¿verdad? Uno en Argentina y otro acá en El Salvador, ¿verdad? Pero Bukele tiene, digamos, más poder en el sentido de que tiene control de la Asamblea, del Poder Judicial y del Ejecutivo. Tiene el poder total, ¿verdad? Entonces, lo que Milei está haciendo ahí para aprobar la ley bases y toda esta historia, Bukele lo hace de un plumazo ahí. Solo manda a la Asamblea y la Asamblea le aprueba inmediatamente con dispensa de trámite. Se llama el trámite, que es que no hay ningún trámite, no discuten nada. Simplemente aprueban todo lo que Bukele les manda. Entonces así han acabado con la Dirección Nacional de Medicamentos, con la participación de la organización comunitaria, han cerrado los espacios que quedaban de participación, han aniquilado los equipos comunitarios de salud, tienen abandonado completamente todo el sistema, todos los años le reducen el presupuesto a los hospitales, han reducido en más de una tercera parte el presupuesto para el primer nivel de atención. Bueno, es un desastre total, ¿verdad? Y es tal cual, ¿verdad? Lo mismo que hace Milei es lo que ha hecho o está haciendo Bukele, ¿verdad? Entonces, eso es una cuestión que es muy importante y es importante retomar la cuestión de las políticas de salud, ¿verdad? Y del diseño y la construcción de las políticas con la comunidad y para la comunidad, ¿verdad? No para el personal de salud. Eso costó un mundo hacer entender al personal de salud que no eran Dios Padre en la cuestión de salud, ¿verdad? Sino que es la comunidad. La comunidad fue la que logró eliminar las arbovirosis. La comunidad fue la que logró erradicar y que no tuviéramos el impacto que tuvo la H1N1 en todo el continente. No lo tuvimos nosotros, ni el Zika con la microcefalia y todas esas cosas, ¿verdad? Fue con la comunidad con la que emprendimos la lucha contra los insecticidas, particularmente el glifosato, ¿verdad? Allí en Argentina tienen los pueblos, la Organización de Pueblos Fumigados, que solo el título ya revela qué es la causal de toda la historia. Entonces no podemos estar sumergidos solamente en el combate de las insuficiencias renales
con unidades de diálisis y llenando el país de unidades de diálisis, ¿verdad? Cuando no es esa la salida es pelear contra Monsanto y contra los insecticidas, ¿verdad? Entonces, toda esa cuestión es parte del buen vivir y es el reconocimiento, la lucha contra los transgénicos, ¿verdad? La lucha contra, ¿verdad? Son las cuestiones que también hay que rescatar, ¿verdad? De la relación que tenían nuestras comunidades originales con la naturaleza. Eso quería agregar, muchas gracias. Bueno, gracias por nuestra parte del curso hasta ahí. Si hay más preguntas, Silvia, yo dejo ahí a el micrófono. En realidad, el curso WIS, como ven, es uno de los tantos engranajes que estos cambios tienen, ¿verdad? Entonces, el centro no es el curso, sino que el curso es un medio para promover pensamiento crítico y para compartir también experiencias de otros países con las participantes para que vean que el mundo va más allá de la comunidad en la que vivimos y que hay otras posibilidades, otras oportunidades. Y por eso es importante también rescatar, y ahí voy a decir desde los que escribimos, ¿verdad? Esas experiencias exitosas que en cada país tenemos, porque eso nos permite visibilizar puntos en los cuales podamos ir promoviendo cambios en los territorios. Y ya alguien de ustedes lo decía, la organización es el punto más importante para promover cambios. Si no nos organizamos, no nos sensibilizamos, no aportamos, bueno, también somos cómplices, ¿verdad? Entonces yo creo que eso e incitarles a que escribamos sobre esos casos exitosos que ahora ustedes han compartido también y que los promulgamos, porque de ahí también podemos compartir esos saberes, esas experiencias, esas prácticas para irnos enriqueciendo como colectivo y con eso contribuir al cambio en el resto de países. Así es que por nuestra parte, muchísimas gracias. Y les he puesto los links del movimiento también ahí en el chat y luego pues los voy a compartir en el chat de la mesa coordinadora. Por mi parte, muchísimas gracias por este espacio. Primero que nada, gracias a María, a un encanto, Eduardo, y a vos misma, obviamente, María Ángela, por esta maravillosa experiencia de conocernos y contarnos. Pero además no quería dejar pasar, agregar a esto que vos estás diciendo, no digo que no escribamos, sí, por supuesto, escribamos, pero más que eso, hablaba con Adriana recién en privado, diciéndole, bueno, Cementera tiene siempre esa idea de poner en acto las cosas de las que se habla, así que armemos una comisión y que se vaya armando estas relaciones para que se puedan trabajar en el terreno, ¿no? Decir qué lindo que sería, ¿no? Si se puede, entonces hagámoslo, no hay otra cosa para decir. Y ustedes que son los maestros, bueno, nos guiarán. Ya Adriana, que es la del grupo de acá de la Argentina, la que tiene la posta al respecto, lo acomodará y bueno, la voluntad está, trabajaremos, haremos lo que tengamos que hacer. Así que bienvenido por todo lo que trajeron. Primero y último, pedir disculpas por los inconvenientes no ajenos a nosotros. Como sabrán, la tecnología nos supera. No tenemos una buena relación ni con el entorno natural, Eduardo, ni con la tecnología. Así que bueno, estas cosas suceden, pero bueno, les quiero que se queden tranquilos que esto está siendo grabado, de manera que nosotros se lo vamos a difundir a todos los que se anotaron y por alguna razón no pudieron conectarse porque no llegaron a tiempo a este nuevo link, o lo que sea que haya pasado. Así que lo vamos a difundir. Si ustedes están de acuerdo, por supuesto, claro. Todo lo que presentaste, María Ángela, también, lo vamos a difundir con toda la gente de Cementera. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, una cosita entonces, ya que Silvia me dio el espacio, quería preguntarles a Eduardo, a María Hamlin y a María Ángela si nos podríamos conectar para organizar algo, alguna reunión como para comenzar a trabajar acá desde Argentina por la salud de los pueblos.
Bueno, ahí está el contacto con Angelita, ustedes concretan, ella nos convoca y nosotros acudimos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bien, entonces siendo la hora cumplida, que tenemos más o menos compactada, mil gracias por estar y bueno, seguiremos trabajando entonces. Mil gracias, María Ángela, María y Eduardo especialmente, y a todos los demás que nos acompañaron. Un abrazo grande, grande de pueblo a pueblo. Nos vemos, nos seguimos encontrando. Chao, chao. Chao, chao.